Es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. Porque un día a la semana era poco. Porque queríamos estar más cerca de nuestros oyentes. Porque deseamos compartir nuestra manera de ver la realidad. Porque los hechos pasan, pero las sensaciones quedan. Lunes a viernes de 17 a 18. Estaremos juntos por Radio del Pueblo. Conectate con tu radio. Búscanos en internet. O encontrarnos en tu celular. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir. Es la hora 16 en punto. Caminante no hay camino. El otro camino. Una hora con el doctor Antonio De Santis, con las nuevas tendencias en salud, alimentación y medicina natural. El otro camino. Los lunes a las 9 por Radio del Pueblo, AM 830. En honor a la verdad. Es el ámbito donde las voces de los protagonistas se manifiestan para debatir los problemas del país y aportar alternativas de solución. Libertad, profesionalismo y objetividad. En honor a la verdad. Miércoles y viernes a las 20 por Radio del Pueblo, AM 830. El Jardín de los Ángeles. Un programa con sabor a magia y paz angélica. Escucha todos los miércoles a las 11:30 El Jardín de los Ángeles y descubrí la luz que vive en ti. Radio del Pueblo, AM 830. Oasis sonoro en el medio de la realidad. No estaría tan solo. El contacto, el imprescindible contacto. Ustedes y nosotros, y la radio como instrumento para tal fin. Tan lejos. Es mi manera de amarte, es mi manera de hablar. Lo superficial cambia también lo profundo. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa número 55 de la Jabonería de Vieites, un programa que intenta generar un espacio de debate que estimule el pensamiento crítico y, bueno, nuevas alternativas para el tiempo presente. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Marta González, el profesor Luis Genovesi y el doctor Juan Farisano, que nos van a hablar de distintos temas de actualidad. Y para comenzar, el doctor Farisano nos habla de la gestión de la pandemia. Doctor Farisano, desmútese, por favor. Muy bien. Estamos, si no, con la consigna de Isabel Perón del silencio es salud. Pero en este caso, para poder hablar de salud, precisamos el sonido. Buenas tardes a todos. Saludo a los oyentes y también a los participantes de nuestro programa. Estamos viviendo una situación muy dinámica vinculada con esta pandemia que azota al mundo, pero en particular a nuestro país lo ha azotado doblemente porque nos ha afectado el coronavirus y también la ineficiencia del gobierno argentino para administrar la situación de pandemia. Ahora tenemos
un gran ruido que se ha producido en la sociedad porque el gobierno ha limitado de manera muy importante el ingreso de los viajeros que estaban en el extranjero, que hay alrededor de 50.000 personas, muchos de ellos seguramente tratando de llegar a lugares a donde existe vacunación de manera libre, este, y otros que han salido por diferentes razones. Bueno, esta limitación es cierto que a quien quería viajar afuera de la Argentina se le hacía firmar una declaración jurada diciendo que debía ajustarse o adecuarse a las normas que el gobierno argentino adoptara al momento de tener que regresar en función de la pandemia. Esto hace pensar que esta medida no es una medida improvisada. Estaba incluida en la decisión del gobierno de hacer firmar una declaración jurada en este sentido. Pero hay que decirlo de alguna manera, aunque estuviera en la declaración jurada de mucha gente que tenía el pasaje comprado y que no iba a devolver el pasaje al extranjero, que sale una fortuna, porque la declaración jurada decía que tenía que adecuarse a la situación que existiera en el momento. Lo cierto es que esto ha generado una situación muy conflictiva con 50.000 argentinos en el extranjero que no saben cuándo van a poder regresar nuevamente al país. Y esto está justificado ¿en qué? Está justificado en que la aparición de una nueva variante muy importante, que es la variante Delta, es una modificación que se ha producido del coronavirus en la India y que hoy está afectando a 85 países en el mundo. eh, eh, no se puede contener fácilmente con la estrategia que había desarrollado la autoridad sanitaria en la Argentina, que era la de aplicar una primera dosis de vacuna a más gente en lugar de aplicar las dos dosis de vacuna a la mitad de las personas. Esto con el inconveniente adicional de que además la vacuna rusa Sputnik V existen dificultades de producción, de manera que todavía existen 6 millones de personas que están esperando colocarse en la segunda dosis de la Sputnik V y que seguramente la inmensa mayoría de ellos no la va a recibir nunca. Después vamos a ir al punto de cómo está el gobierno intentando abordar ese problema en particular. Bueno, pero con respecto entonces al tema de los varados en el extranjero, la idea de la autoridad sanitaria argentina es que hasta que la mayor cantidad de población posible reciba la segunda dosis de vacuna. Ustedes saben que la mayoría de los que fueron vacunados con la vacuna de origen chino, Sinopharm, ya han recibido la segunda dosis, fundamentalmente porque China había comunicado que con el tiempo iba a tener dificultades para seguir enviando dosis de esta vacuna. Los que han recibido vacunas AstraZeneca, eh, a donde se ha experimentado en Inglaterra
con la posibilidad de dilatar el momento de la segunda dosis con un resultado bastante exitoso, y entonces acá se tomó el mismo criterio a los vacunados con AstraZeneca, y entonces acá estaba planteado que aquellos que reciben la vacuna Oxford podían recibir la segunda dosis sin problema alrededor de los 90 días. Bueno, resulta que con la urgencia de la amenaza de la presencia de la variante Delta que apareció en la India y que está diseminado, como decíamos, en 85 países en el mundo, ahora la vacuna AstraZeneca, o denominada vulgarmente la Oxford, eh, que ha estado llegando a la Argentina, se va a intentar aplicar rápidamente la segunda dosis en las personas que hace un mes o hace un mes y medio o dos habían recibido la primera dosis y que recién iban a recibir la segunda dosis por allá por el mes de agosto. ¿eh? Y el tema del Sputnik en particular, que es la vacuna Sputnik V, es la vacuna que se ha dado en la población argentina en el porcentaje mayor. Prácticamente han sido vacunados con la vacuna Sputnik V, con la primera dosis, alrededor de 7 millones y pico de personas, y han recibido la segunda dosis solo 1 millón y pico, de manera que hay 6 millones de personas que están esperando la segunda dosis, que evidentemente no va a poder llegar, algunas más están llegando ahora, y entonces la estrategia de la autoridad sanitaria es una estrategia bifurcada, dividida en dos. Por un lado, van a intentar que el laboratorio Ritmon, que tiene convenio con el Centro Gamaleya para la producción de vacuna de tecnología de origen ruso, reciba una cantidad importante de insumos de la Sputnik V de segunda dosis, y que se ponga a producir en la Argentina la segunda dosis para completar a alguna parte de los que tienen vacuna de primera dosis, y muchos de ellos que ya está venciendo el tiempo de actividad porque están superando los 90 días los que fueron vacunados allá por febrero o marzo. Y la otra estrategia es que hay un estudio que se está realizando aceleradamente para ver si es posible, que aparentemente los estudios preliminares han sido bastante promisorios, aplicar como segunda dosis de la Sputnik V una vacuna que tiene la misma tecnología que la vacuna Sputnik rusa, que es tecnología china, que se está fabricando en un acuerdo con un laboratorio canadiense. El nombre de la vacuna por esta binacionalidad canadiense-china es la vacuna conocida como CanSino, Can de Canadá, Sino de chino, y como es muy parecida, si no es exactamente igual, pero es muy parecida y la tecnología es la misma que la Sputnik V de segunda dosis, entonces se está terminando un estudio para ver si la segunda dosis de la Sputnik V puede ser reemplazada por la vacuna CanSino canadiense-china, con un nivel de cobertura equivalente. Lo que está sucediendo con el tema del Sputnik, que me parece que
hay que tratar de tenerlo claro, porque si no se genera una angustia adicional. Es que hayan pasado dos cosas. En primer lugar, la Sputnik V ha sido una vacuna que ha intentado instalarse rápidamente en el mercado de los laboratorios para evitar que existiera desde el punto de vista geoestratégico solamente Europa y Estados Unidos llevando una solución epidemiológica a los países de la periferia, fundamentalmente yo diría América Latina. Y entonces el diseño de esta vacuna, que era la Sputnik V primera dosis y la Sputnik V segunda dosis diferentes, es la única vacuna que tiene dosis diferentes, salió con la Sputnik primera dosis muy desarrollada y trabajada, y la Sputnik segunda dosis que aparentemente tiene mayor dificultad de producción con menor grado de concreción. Y la otra cosa que ha sucedido es que en los últimos 40 días la Federación Rusa ha entrado en una situación de colapso sanitario producto de la epidemia de coronavirus, y entonces gran parte de la producción que estaba destinada a ser exportada a diferentes países en problemas, el gobierno ruso, y así lo explicó su ministro de Salud, salió y dijo, bueno, nosotros estamos en la obligación, dado el crecimiento de los contagios y de las muertes producidos en la Federación Rusa, a utilizar el 100% de las vacunas que estamos produciendo hasta abastecer nuestra situación sanitaria interna. Y Rusia es un país que tiene 200 millones de habitantes. La producción de vacunas del laboratorio Gamaleya inicialmente era una producción de alrededor de 5 millones de vacunas por mes. Cuando se generalizó la pandemia, ellos resolvieron salir a venderle a otros países este producto de prevención viral. Hicieron una inversión aumentando el tamaño de la fuente de producción del laboratorio, pasando a 10 millones, y pensaban recibir el auxilio de producción de laboratorios de la India y de Corea del Norte. Lo cierto es que los laboratorios de la India, que es el mayor productor de vacunas del mundo, dada la situación de catástrofe de la India, tomaron la misma decisión que tomó ahora Rusia, que es vacunar a su propia población. Y entonces la situación que tenemos es que la Argentina está intentando cubrir esa falencia, no solamente para Argentina, sino para el resto de América Latina, con un acuerdo con el Centro Gamaleya, y haciendo una producción propia, que, como todos sabemos, eso requiere una inversión, requiere el montaje de centros de producción y de depósitos muy importantes, de manera que probablemente en este año haya prácticamente una muestra de eso, y recién el año 2022 la producción local de la Sputnik V podrá ser de utilidad para la continuidad de la prevención de esta pandemia mundial, que todos sabemos que hasta que no exista una
una tarea de vacunación de gran parte de los países que hoy ni siquiera han podido empezar a vacunar. Es decir, hasta que no exista una universalización de la vacunación, esos países, como ha pasado ahora en la India, se transforman en productores de variantes casi siempre más resistentes y más contagiadoras, que luego se vuelven a transmitir a los países centrales. La variante Delta, si bien no ha tenido un impacto masivo, ha vuelto a conmover los cimientos de la estrategia sanitaria de Israel, que hace ya un tiempo, bastante tiempo, que no tenían ni un solo contagiado. Esta está apareciendo. Ha vuelto a conmover la estructura prácticamente resuelta de Gran Bretaña, a donde también es cierto que ellos están con 100, 200 contagiados, que es prácticamente nada al lado de las situaciones que tuvieron, pero está el alerta que los obliga a volver a reconstruir estrategias de prevención. Bueno, estamos entonces en este día de hoy con el problema de las restricciones de los vuelos y con el problema de las restricciones de producción de las diferentes formas de vacuna que están afuera de la producción de Estados Unidos y de Europa, que son los problemas con los cuales vamos a tener que seguir coexistiendo y batallando. ¿Me querías preguntar algo, Marta González? Sí, gracias. Como vacunada con la Sputnik primera vuelta, te quería preguntar, porque creo que es lo que todos los vacunados como yo nos preguntamos, es si a determinado tiempo no nos dan la segunda dosis, si esa primera dosis que nos dieron pierde, que nos quedamos sin protección. En rigor de verdad, ahí hay dos o tres cosas que hay que evaluar. Una primera cuestión es que es probable que gran parte de la población que ha recibido cualquier tipo de vacuna en primera dosis haya tenido COVID asintomático con anterioridad, porque la falta de testeo de la Argentina hace que en ese sentido funcionemos digamos a ciegas. Los que tuvieron COVID con anterioridad y recibieron una dosis de Sputnik V no tienen necesidad de recibir segunda dosis. Entonces, la manera de comprobar esta situación sería, para ayudarse en el diagnóstico y en la angustia personal, por ahí es realizar una medición de inmunoglobulinas, saber cuál es el nivel de anticuerpos, porque si hay un nivel de anticuerpos altos con una sola dosis, después de 90 días se tiende a pensar de que ha existido un contacto con el virus previamente y que la primera dosis ha funcionado como segunda dosis. Es más, entiendo, a los que han tenido COVID con anterioridad, algunos estudios dicen que el nivel de anticuerpos de la primera dosis es 10 veces mayor que al nivel de anticuerpos con las dos dosis aquel que no ha tenido COVID. perfecto. Sí, estás muteado, Luis. Si les parece bien, antes de pasar a la siguiente pregunta del profesor Genovesi, podemos ir a un cortecito musical, así... Muy bien. Muy bien. Vamos a escuchar entonces a Rita Painés con Nunca vas a comprender. Nunca vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender cómo lo hice. Tú me hablabas del amor, de esto tan bello. Te faltó
muerto por demostrar que eras capaz de vivir aquello, pero no te olvides, por favor, que sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti, mi amor. Con el tiempo decidí que es un recuerdo todo aquello que viví y me mató por dentro. Muy bien, profesor Genovesi. Sí, ¿tiene presente la pregunta que iba a hacer? Sí, Aquí estamos de vuelta. más que una pregunta, sí, es una pregunta y una respuesta. Marta, ¿vos cuándo te vacunaste la primera vez? ¿En qué fecha? El 4 de mayo. Bueno, casi seguro que antes del 4 de mayo te van a vacunar. ¿Por qué? Porque no todas las personas las vacunaron en ese mismo momento con vacuna rusa, sino también con la vacuna china. Por ejemplo, las 40.000 vacunas que le van a tocar a la ciudad de Buenos Aires de la segunda dosis, que llega hoy si Dios quiere, hoy a la tarde, prácticamente van a vacunar a las personas, o a casi todas las personas, entre 75 y 79 años. Con la segunda dosis, también, que llega posiblemente el viernes o el sábado, van a empezar a vacunar las personas de 70 a 74, que no va a alcanzar para todos, porque lógicamente como va bajando la edad, más personas hay vivas de esa edad. Y después, los de 65 a 69, con los vuelos que están previstos hasta fines de junio, muy posiblemente los van a vacunar, porque si bien Rusia tiene vacunados con la segunda dosis al 10% de la población nada más, y con la segunda y con la primera un 40%, son 145 millones de habitantes, han adoptado en cuanto a la Argentina una posición geopolítica más que de salud. Entonces están tratando de mandar la mayor cantidad de vacunas para posicionarse geopolíticamente. Así que ahí te quiero llevar, como el doctor Farizano, también tranquilidad. Yo creo que no vas a tener no te voy a preguntar la edad porque no soy tan guarango, pero no creo que vayas a tener ninguna contrariedad. Además empiezan a fabricar ya la segunda dosis y la primera acá en Buenos Aires. Yo no creo que esté hasta antes de la primera fabricación, antes del mediado de julio, porque tiene que ir una muestra de lote a Rusia para que aprueben la calidad de la vacuna. Perfecto. Bueno, eso era lo que quería decirte, nada más. Gracias, Luisito. Así que he terminado con eso, esta pequeña introducción. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces una alternativa es esta, que aparezcan la segunda dosis de Sputnik V, o porque las manda Rusia o por la producción argentina, y si no, el estudio que se esté realizando con la vacuna CanSino, para usarla como segunda dosis del Sputnik V, seguramente va a ser eficiente. De todos modos,
el nivel de cobertura de la Sputnik V primera dosis ha demostrado ser muy bueno durante los 90 días y un poco más. La otra alternativa que puede existir en el caso que hubiera dificultades para acceder a una forma o por la CanSino o por la Sputnik V segunda dosis es o repetir una dosis de Sputnik V1, que eso no tiene contraindicación y vuelve a mantener el mismo nivel de anticuerpos circulantes que la que se realizó por primera vez. Y la otra alternativa, habiendo transcurrido los 90 días, es entrar a otra forma de vacunación, porque nosotros hablamos como si eso estuviera contraindicado, como si vos entraste en el equipo de las Sputnik, entonces después no te podés dar ni la Pfizer ni la AstraZeneca, eso no funciona así. No está recomendado utilizar vacunas que no están probadas la acción de una sobre otra con un corto tiempo. Pero ustedes se imaginan que si esta pandemia va a tener una administración que va a durar 2, 3, 4, 5 años, todas las personas van a estar al cabo de ese tiempo vacunados por diferentes tipos de vacunas, claro, después de haber pasado un tiempo prudencial. Bueno, terminamos con esto, con el tema de la pandemia. Gracias. Muy bien. Muy bien, sí, este tema evidentemente nos va a mantener en vilo por un tiempo, así que muchas gracias por la exposición y la participación de todos. Ahora lo que tenemos también es algo que nos mantiene en vilo hace más de un año ya, que es el tema de la educación. En este caso es la participación de la Argentina a nivel internacional. La licenciada Marta González nos va a hablar un poco sobre el tema de las pruebas PISA de evaluación internacional de estudiantes. Gracias, Agus. Vamos a ir derivando un poquito, vamos a ir pasando por las PISA, pero también por otros sistemas de evaluación. Antes que nada, quiero avisarle a los oyentes que todo lo que vamos a hablar ahora está básicamente basado en un informe completísimo, un artículo que apareció el 27 de junio en la revista Seúl, escrito por la doctora Mónica Marquina, que recomendamos mucho para el que quiera profundizar este tema. Por eso la estamos nombrando, porque se lo merece muchísimo y además para que todos tengan la posibilidad de leer ese artículo. Bueno, lo que nos acabamos de enterar es que el gobierno tiene planeado suspender por segundo año consecutivo las pruebas a aprender. Por eso le decía a Agustina que íbamos a arrancar un poquito por la prueba a aprender, que es la nacional de Argentina. Porque va para el segundo año que el gobierno planea suspenderlas, ya no se hicieron en el 2020 por razones obvias o más o menos obvias, y fueron prorrogadas para el 2021 y parece que tampoco van a ocurrir. El argumento es que debido a la presencialidad un poco cambiante en las escuelas es imposible administrar la prueba, ¿no? Pero resulta que las pruebas a aprender se toman siempre en el último cuatrimestre del año, así que digamos que con voluntad y planificación, tiempo sobraba para poder diseñarlas y coordinarlas. Es evidente que la suspensión de las pruebas se origina más en prejuicios ideológicos que en razones técnicas. ¿Por qué son importantes las pruebas estandarizadas? Porque en el mundo hay consenso acerca de que es la única y mejor forma de tomarle la temperatura, hablando de síntomas, de tomarle la temperatura a los sistemas educativos y a los aprendizajes que se logran. Porque si no, lo que tenemos es una serie de anécdotas de lo que va pasando, y ustedes saben que
la suma de las anécdotas no hacen a una estadística seria. La OCDE, desde el año 2000, hace esta medición en el mundo con una prueba propia, que ahí sí son las pruebas PISA. Se trata de una prueba que se toma a los jóvenes de 15 años, no importa en qué año del secundario estén cursando, porque lo que se trata de evaluar es el nivel de conocimientos básicos alcanzados. Cada año se van sumando más países a la prueba PISA, y en América Latina ya son 10 los países que participan, incluyendo a la Argentina. El próximo será en el 2022, las próximas pruebas PISA. También la UNESCO desarrolla evaluaciones estandarizadas, donde participa también la Argentina desde 1997. A diferencia de las pruebas PISA, estas pruebas se toman en tercer y sexto grado de la primaria. Y las pruebas se elaboran en base a los planes de estudio de los propios países que participan. Los últimos resultados de estas pruebas son del 2013 y nos ubicaba a la Argentina más o menos en una situación similar a la de Paraguay y Perú, y por debajo de México, Uruguay, Brasil y Chile. Pero además de los organismos internacionales, en general los países tienen sus propios sistemas nacionales de evaluación, tienen desarrollada su propia evaluación, y en nuestro caso son elaborados en parte por los ministerios de cada provincia, porque ustedes saben que desde los 90 las primarias dependen y las secundarias de las provincias, organizadas y coordinadas por el Consejo Federal de Educación. En Argentina, las pruebas estandarizadas comenzaron más o menos en 1993 con los famosos operativos nacionales de evaluación. Y luego de muchos años de ajustes y adaptaciones y correcciones, se convirtieron en las pruebas Aprender. Para estas pruebas se toman en cuenta lo que se llaman los núcleos de aprendizaje prioritarios, que en criollo significa los contenidos básicos y mínimos que se espera que los chicos aprendan. Se toman todos los años en forma alternada entre primaria, tercer y sexto grado, y secundaria, segundo y quinto año. La última prueba fue en el 2019 y le tocaba en ese año al secundario. Es necesario aclarar acá que el gobierno está obligado a evaluar, no es un deseo que puede depender del gobierno, porque está así establecido por la Ley Nacional de Educación. Entonces, el objetivo es mostrar, así está redactado en la ley, el objetivo es mostrar y rendir cuentas a la sociedad de dónde estamos parados en el tema educativo y, por supuesto, funcionar como una herramienta crucial para corregir rumbos, reforzar o abandonar estrategias, en definitiva, accionar para mejorar el sistema en base a los resultados que vamos conociendo. Así que los resultados no son otra cosa que insumos insustituibles para corregir el rumbo del sistema. Los resultados de 2018 y 2019 mostraron porcentajes de rendimiento por debajo de los niveles básicos. Pero sobre todo, lo preocupante de estos hallazgos fue las enormes grietas, las enormes brechas que existen entre lo privado y lo estatal, lo rural y lo urbano, y los diferentes niveles socioeconómicos de los chicos. Con lo que todavía el lugar donde al niño le toca nacer es muy importante y muy predictivo de cuál va a ser su desarrollo educativo, lamentablemente. La suspensión de las pruebas, por lo tanto, implican una discontinuidad de las series estadísticas que permiten, estas series estadísticas, y solo ellas permiten ver
la evolución o involución del sistema. Pero bueno, sabemos que el kirchnerismo no es afecto a las estadísticas, lo vimos claramente con el INDEC entre 2007 y 2015, también lo vimos cuando hizo trampa en las pruebas PISA del año 2015, por lo que la Argentina quedó descalificada. La única jurisdicción que aceptó las pruebas PISA fue la de la capital, la de la ciudad de Buenos Aires, que quedó muy bien posicionada, pero las pruebas nacionales fueron descalificadas por una especie de trampa metodológica que se hizo en ese momento. Trota, el ministro, perdón, hasta ahora, fue cambiando un poco de opinión con respecto a si tomar o evaluar o no, pero los últimos acontecimientos hacen pensar que los sectores más dogmáticos vienen ganando la pulseada por la eliminación de las pruebas a aprender. Por ahora parece que el capitán del barco quiere tirar la brújula al mar, pero el problema es que como nunca el barco está atravesando una tormenta, necesita la brújula porque por ahora va a la deriva. Así que bueno, esto es lo que les quería contar con respecto a las pruebas. Muy bien. Entonces, antes de pasar al territorio nacional desde otro ángulo, el profesor Genovesi nos va a hablar un poco de la situación de Jujuy y las elecciones, pero primero vamos a pasar por un tema musical, esta vez de la mano de Mercedes Sosa, Viva Jujuy, alegóricamente. Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada, vivan los cerros pintarrajeados en mi quebrada. Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada, vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada, humahuaqueña. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. La 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 la. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas, vivan las trenzas y renegridas de mi morena. Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas, vivan las trenzas y renegridas de mi morena. De mi morena, joyita mía, no te separes de mis amores, tú eres mi vida. La 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 la. No te separes de mis amores, tú eres mi vida. Muy bien, profesor Genovesi. Entonces continuamos en realidad con la situación de Jujuy, pero las elecciones en este momento. Bueno, Jujuy, indudablemente el gobernador ha ganado las elecciones ampliamente. Jujuy es una zona electoral complicada, donde ahora no solamente se renovaron los diputados locales, los legisladores, sino también 31 comisiones municipales y el Consejo Deliberante, que está formado por las 26 comunidades donde se eligen concejales, y se eligen para la legislatura 24 bancas. Se renuevan porque es 48, las bancas son 48 porque la legislatura es
una sola, no tiene dos cámaras, sino una sola cámara que es la de legisladores. Pero en Jujuy el gobierno local ganó con el 42%, 42, y algo, y el peronismo en su totalidad, juntado las diversas facciones, no superó el 23%. Es decir, ganó muy bien el gobierno de Jujuy, el gobierno radical, la izquierda, pero todos disminuyeron un poco los votos, el porcentaje de votos, porque respecto al 2019, el gobernador disminuyó en un 1 y pico por ciento, el peronismo disminuyó en un 2 y pico, y la izquierda también disminuyó algunos votos. Es decir, pese a que hizo una elección muy buena del 7 y pico por ciento, va a sacar algunos legisladores, también lo sacó en la elección de medio tiempo del 2017, también en la del 2019, donde hizo una muy buena elección. Pero lo que es indiscutible es que el gobierno radical de Jujuy tuvo la aprobación de la población, de los ciudadanos de Jujuy. Y en un momento difícil, porque siempre cuando hay una pandemia hay que aplicar medidas sanitarias, no siempre para todas las personas son simpáticas, incluidos los votantes propios, en una situación económica también difícil, mantener el porcentaje prácticamente intacto de votantes es una pequeña hazaña. Más con todas las campañas que se le realizaron en contra, que no había respeto de derechos humanos, que la campaña de prevención del COVID estaba mal realizada, que era inhumana, es decir, mantuvo casi incolume la totalidad de los votos que había sacado en el 2019. Yo creo que ha realizado una gran elección, pero una gran elección, donde un 65% de participación, votaron sobre un padrón de 570.000 votantes. Es lógico porque mucha gente tiene miedo de ir a votar pese a todos los recaudos que se toman. En realidad bajó un 15% el porcentaje de votación, pero eso es totalmente lógico. Yo creo que es por una cuestión de temor y no de falta de interés de participar en las elecciones. Sí, lo escucho al doctor Farizano. Sí, yo quisiera, para agregarte información a esa descripción muy buena que estás haciendo de la elección de Jujuy, me gustaría hacer una suerte de discriminación de los actores políticos que existen en Jujuy que tienen características peculiares. En primer lugar, el gobierno provincial, que vos decías bien, la lista del frente que integra el gobernador con mayoría radical sacó 1,5% menos, pero el oficialismo del gobierno de Jujuy, en particular el vicegobernador de Jujuy, que es parte del gobierno y que es peronista, que hizo una lista de candidatos propia, sacó 8,5% y salió tercero en la elección. O sea que segundo salió el Frente de Todos, que sacó el 12,5%, 13%. Pero el vicegobernador peronista, antikirchnerista, sacó el 8,5%, con lo cual el gobierno de la provincia de Jujuy terminó haciendo una elección de alrededor de 51% de la elección. Después, el resto de los sectores del peronismo han hecho una clara demostración y manifestación de la interna salvaje que existe entre ellos,
la lista que sacó el 13%, que es la lista más importante y que inclusive se llama Frente de Todos, tienen una situación de conflicto extremo con la participación y el protagonismo histórico avalado por Cristina Kirchner de Milagros Salas, que no fue aceptada en la conformación de esta lista kirchnerista, y entonces Milagros Salas armó una lista propia desafiando a la mayoría del PJ y sacó solamente el 5% de los votos, que esto no es un tema menor, porque en el imaginario colectivo a nivel nacional siempre parece, inclusive en las declaraciones de Cristina, de Vudú, del propio presidente de la Nación, que ha dicho que Milagros Sala está detenida injustamente cuando está detenida por delitos comunes, no por otra cosa, pero el hecho de que Milagros Salas haya tenido solo el 5% de los votos en esta elección es muy importante, porque la presencia de Milagros Salas con una elección importante hubiera generado una suerte de desestabilización del sistema, sobre todo en el peronismo, pero de todo el sistema político, porque hay que reconocer que el 95% de la población en el conflicto a donde está Milagros Salas ubicada como titular de hechos de vandalismo, de corrupción, de exceso de autoridad, etcétera, etcétera, se ha manifestado de manera distinta. De modo que también quiero decir que esta lista que hizo el vicegobernador, o sea que de la tercera lista hacia atrás, ninguna de ellas pudo entrar al cupo mínimo e incorporar legisladores. Entonces, la lista de Juntos por el Cambio, que tiene otro nombre, algo vinculado con la reivindicación de Vamos Jujuy, qué sé yo, esa lista que ponía en juego 13 diputados provinciales, sacó 18 diputados sobre 24, que es el total que se elegía. Es decir, la dispersión del peronismo hizo que la única lista peronista que consiguió entrar en la distribución sacó el 12% y metió 6 diputados. La lista de Juntos por el Cambio, que ponía 13 a reelección, sacó 18 diputados, y ninguna de las otras listas, ni la del vicegobernador, ni Milagros Salas, la lista de la izquierda, que en realidad hicieron una buena elección, sacaron el 8% de los votos en ese contexto, estuvo en el tercer lugar en el recuento, hasta que llegaron a hacer el recuento del 80 o el 90% o sea que ahí es la lista que representa al FIT, que es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, a donde varios partidos de ideología trotskista formaron parte. Pero bueno, me interesaba, porque la gente se pregunta, ¿y qué pasó con Milagros Sala? ¿Qué pasó con el vicegobernador? Que ustedes se acuerdan que lo había puesto Massa inicialmente. Y también es cierto que esta elección marca una situación muy auspiciosa para las elecciones que vienen para la oposición al gobierno nacional. ¿No, Luis? Sí, indudablemente. Los números todavía, el recuento final
no está de Jujuy, están todavía con el conteo, como es lógico además, a una elección hace 2 días, pero los números hasta ahora era el 41-69 del Frente Cambio Jujuy, el Frente de Todos 13-45, el Frente de Izquierda 7-53, estaría superando apenas por 23 centésimos. Ha vuelto a ponerse tercero entonces. A primero Jujuy, y que sería el del vicegobernador, que sería 7-22. Pero es una diferencia tan mínima que puede alterarse en el recuento final, ¿no? Pero quiero decir que en política, primero Jujuy, hay que sumarlo a la Hay que sumarles el 50% porque, de los votos a la gestión de Morales, indudablemente. Exactamente. ¿No? Pese a todos los ataques que tuvo desde en el orden nacional. Y a veces, hay que reconocerlo, algunos ataques también aislados, pero también algún correligionario. Pero es decir, los correligionarios son merecidos, Luis. Bueno, es indudable una elección muy buena. Yo, antes de terminar el día, quiero resaltar algo que también tiene su importancia. Hace pocos días, hace horas, se conmemoró en el mundo el Día Nacional de las Lesbianas, Gay, Bisexual y Transgénero. En nuestro país también, desde ya. Esto es porque el 28 de junio de 1969, hace 52 años, se produjo una feroz represión en Nueva York, en el único bar que recibía sin prejuicios a la comunidad LGBT. Esta semana, cientos de ciudadanos se visten con el color de la diversidad en Nueva York y en el mundo para conmemorar los 50 años de la Internacional del Orgullo Gay. En la Argentina se realizó por primera vez en 1992. Pero lo raro es que se hizo a cara cubierta o con máscaras, porque eso también significa ¿cómo explicar? Un autoperjuicio. Hoy se hace a cara descubierta como corresponde y todo el mundo mostrándose orgulloso de estar en el sitio que quiere estar sexualmente. Es decir, en los últimos 30 años o menos de 30 años hemos evolucionado mucho también en ese aspecto. Quería resaltar eso porque es importante en este colectivo que indudablemente ha superado los prejuicios, por lo menos en un gran porcentaje en Argentina. Además, Luis, yo quisiera agregarte a eso que estás diciendo, que es muy importante, que la lucha que se llama las movilizaciones del orgullo, todavía siguen siendo movilizaciones en el mundo de una minoría muy amenazada, porque la mayoría de la humanidad todavía tiene en algunos lugares prejuicios muy importantes y en otros tiene castigos inclusive hasta de pena de muerte, de manera que como nosotros interactuamos dentro del mundo occidental que ha adquirido en los últimos 40 o 50 años un grado de tolerancia muy importante con la diversidad sexual y con la elección, pero el mundo igual digo con el tema de las mujeres, las mujeres también están en alto riesgo en el mundo que vivimos, porque la mayoría de la humanidad tiene prejuicios muy importantes. Por eso nosotros tenemos que poder incorporar en la conciencia, que es parte de lo que nosotros queremos hacer con este programa, que a veces se mezclan las situaciones. Uno dice las posiciones de los países que están a favor de tal cosa y en contra de otra, pero no son pensamientos homogéneos. Hay acuerdos de países como el socialismo del siglo XXI, con el tema de la distribución de la riqueza y qué sé yo, ha tenido
mecanismos de acuerdo importantes con países como Irán o países como la propia China, que en algunos aspectos continúan teniendo pensamientos muy regresivos y hay que incorporar esto a la discusión política, ¿no? Yo creo que en la Argentina la actividad que menos prejuicios tuvo acumulados y que más participación tuvo desde su comienzo, la nación como nación misma, fue la educación. La mujer argentina participa muchísimo en la educación y participó muchísimo en la educación. Sobre todo en la educación primaria, era casi completamente el género femenino el que dictaba clases y dirigía también escuelas. Pero la Argentina en eso fue una excepción. Muy bien, muchas gracias por esta charla tan enriquecedora. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa, el día jueves, nuevamente por aquí en la Jabonería de Vieites, y nos despedimos con Mercedes Sosa. Superficial